y lo que estaba en su boca, lo que decía, de lo que está lleno tu corazón sobreabunda tu boca. Señor, mi criado está enfermo, está muriéndose, pero si tú vas a mi casa y pones tu mano sobre él, sanará. ¿Qué respuesta le da Jesús? Ustedes no creen. Miren qué respuesta. Es para que el oficial romano diga: y este es el Hijo de Dios. Este es del que me han hablado tan bonito, y mira cómo me desprecia. Jesús conocía el corazón de él. Dice la palabra que Jesús le dijo: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial romano le dijo: Señor, ven pronto, antes que mi hijo muera. Se desanimó este hombre por lo que Jesús le dijo. Perdió el ánimo, perdió la fe, se fue a otra iglesia, como algunos católicos, como el padre no me confiesa, como el padre nunca tiene tiempo, como no fue a ver a mi familiar en el hospital, me voy con los testigos, me voy con los pentecostales, me voy con los mormones. Usted váyase a la iglesia que usted quiera, pero a Winston no lo mueve nadie de la iglesia católica, bendito sea Dios, aleluya. Yo sé en quién está puesta mi fe, yo sé quién fundó esta iglesia, bendito y alabado sea Dios, aleluya. Los fundadores de otra iglesia, usted va al sepulcro de ellos, va a encontrar hueso y ceniza, pero si usted va a Tierra Santa y pone los pies en el sepulcro está vacío, aleluya, porque el tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Por eso esta es la verdadera iglesia. Pero él insiste. Es tan grande la fe, es tan grande la confianza. Yo me imagino, no lo quiero decir ni alterar la palabra, que alguien le estaba diciendo al funcionario, al oficial: sigue creyéndole, haz todo lo que él te diga. Esa palabra se parece muy familiar a quién. En la boda de Caná, ¿cómo dijo ella? ¿Qué decía? Haga lo que él les diga. ¿Qué decía? Haga lo que él les diga. Y de repente el hombre dijo: Señor. Ahora viene una respuesta que provoca un milagro. Voy a terminar con este testimonio. El oficial le contestó: Señor, ven pronto. Jesús le dijo entonces: vuelve a tu casa. ¿Qué le dijo el Señor? Vuelve a tu casa. Tu hijo vive. El hombre creyó, ¿qué dice la palabra? El hombre creyó. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: Señor, Señor, tu hijo está vivo. Aleluya. Ocurrió el milagro. Ocurrió el milagro. Pero ¿a qué hora sucedió esto? ¿A qué hora se levantó el criado? Pero Señor, eran como la 1 de la tarde y miró hacia el cielo y dijo: a la misma hora que Jesucristo me dijo: ven a tu casa, tu hijo vive. El Señor, cuando dice algo, lo cumple. Aleluya. Dios es fiel y ese Dios está aquí con nosotros. Bendito sea su nombre. Hace 2 meses, no, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. El 3 de febrero dimos un retiro de sanación en la parroquia Inmaculada Concepción, donde estoy trabajando, en Veracruz, Boca del Río. En el segundo tema
yo doy una palabra de conocimiento. Habían unas 1000 o algo de personas, unas 1200. La palabra que Dios pone en mi boca es esta. Aquí hay una mujer que tiene metástasis en su cuerpo, o sea, cáncer. Esa mujer me está escuchando. Y mañana lunes irás al médico y no van a encontrar nada. La mujer dice que cuando escuchó que había dicho que una mujer estaba sanando de cáncer, la mujer estaba orando y hizo esto. Y como no vio que nadie levantó ni nadie gritó, dijo: esa soy yo. Esta soy yo. El Señor me sanó del cáncer. El lunes fue el médico. El Señor me pone en el corazón que vuelva a otro retiro. Pasó un mes y el 3 de marzo hacemos otro retiro. El 3 de marzo llega esta mujer y viene con unos resultados médicos. Me dice: hermano Winston, el día 3 estuve aquí con usted. Usted dijo que el día lunes, cuando fuera el médico, los doctores no iban a encontrar cáncer. Y comenzó a mostrarme 10 páginas y todas decían negativo, 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 negativo. Yo solamente leía negativo y le dije: hermana, yo no entiendo estos estudios médicos. Y dije: Señor, mándame un médico. Señor, yo sé que aquí la gente no necesita médico, pero mándame un médico que lea estos estudios. Se levantó una doctora carismática. Le dije: doctora, ¿puede usted leerme estos estudios? La doctora vino al frente, tomó la palabra. Cuando vio la primera hoja, hizo así. Y se sorprendió. Y vuelve y mira a la mujer. Comienza a hablar la doctora. Porque Dios confirma lo que Él hace, bendito sea su nombre. En ese instante la doctora comenzó a decir esto: esta mujer que ustedes ven aquí es un milagro. Esta mujer, el tumor que tenía en el páncreas, había destruido su páncreas y estaba destruyendo el hígado, los riñones, el intestino y todo el estómago por completo. Y lo que dicen estos resultados es para que esta mujer hace un año estuviera enterrada. Y aquí está la muestra de la ciencia. No puede detener la obra de Dios. El cáncer ha desaparecido para la gloria y la obra del Señor. Aleluya. Porque escuchó una palabra. Porque no le impusimos las manos. Escuchó con fe. Jesucristo no le impuso la mano al criado, no fue a la casa. Jesús vio la fe, Jesús vio la insistencia, Jesús vio que lo pedía de corazón y le dijo: vete a tu casa, tu criado está sano. Fuimos a una comunidad llamada San Pedro Buenavista en Chiapas. Un sacerdote como el Padre Antonio, bien loco porque cree que Jesús sana a los enfermos. Invitan a este otro loco que cree en los milagros, gloria al Señor, aleluya. Recuerdo que en el momento de la oración, el Señor me mete en aprieto y digo: aquí hay 6 mujeres que no podían tener hijos y el Señor les está sanando. Eso fue en el mes de diciembre. En el mes de enero me invita el sacerdote. Perdón, en el mes de marzo me invita el sacerdote de nuevo. Llego. Cuando llego, en aquel retiro, ocurrieron milagros de manera exagerada. Y voy a decirlo en el nombre de Jesús. No van a ocurrir. Aquí están ocurriendo milagros, bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Porque hay gente de fe en este bendito lugar. Están ocurriendo milagros, sanaciones, liberaciones para la gloria de Dios. Aleluya. El primer milagro ocurrió en una mujer inválida. La mujer llegó así.
el Señor te sana. La mujer se levanta, comienza a enderezar un pie, el otro pie, y comienza a caminar lentamente. Yo sabía que el Señor había hecho el milagro. Fue la hora de la comida, me siento a comer. Yo dije, aquí la gente me va a dejar comer tranquilo, no van a venir a pedir oración. Veo a un señor que está hablando, llorando, un señor como él así, estaba llorando, hablando por teléfono con su esposa. Pero mira, el hermano Winston está aquí comiendo, yo lo voy a molestar, le voy a decir que me escuche. Y yo ya dije, Señor, aquí interrumpo la comida. Ya el Señor se está preparando para pedir oración y yo tengo que escucharlo. Y el Señor dice, me acerca. Sí, mi amor, el hermano Winston que está aquí, te lo voy a pasar para que hable contigo. Ni permiso me pidió, papá. Me dice, es mi esposa. Tenemos nuestro nieto de 8 años. Tiene un problema. ¿Puede usted escucharla y orar por mi niño? Ha dado el teléfono. La señora comienza a hablar en fe. Hermano, yo sé que usted está lejos de nosotros, pero usted está ahí y está predicando el poder de la fe. Aquí está mi nietecito debajo de unas gradas en el hospital. Primero, no hay camilla, no hay quirófano para operarlo. Segundo, la operación es de vida o muerte. Le van a hacer una cirugía de corazón abierto. Mi nietecito quiere que usted ore por él, se lo paso. Vienen y me ponen el niño y esto tocó mi corazón, bendito sea Dios. Escuchar a un adulto no es nada, escuchar a un niño de 8 años pedir que Jesús le sane. Cuando tomé al niño en el teléfono, dice el niño, hermanito Winston, aquí estoy en una colchoneta, debajo de esta grada. Los médicos dicen que no me van a operar porque no hay cama y no hay quirófano. Pero pídale a Jesús que me sane, hermanito Winston. Yo sé que usted va a orar en fe por mí, me va a escuchar. Pídale por favor que me opere él. Y esto tocó mi corazón y le digo yo al niño, ¿sabes qué? Cuando los médicos te vayan a operar no van a encontrar nada. Tú estás sano en el nombre de Jesús. Y al terminar de hablar conmigo te van a decir que ya hay cama y el quirófano te está esperando. Así mismo fue. Eso fue en noviembre. En diciembre, en marzo regresé. Cuando iba a dar mi segundo tema en marzo, a la misma hora que yo estaba comiendo y había orado por el niño, viene la mamá, el papá, los abuelos y el niño. Viene la señora con el niño, viene el niño con una caja, con un regalo en sus manos y me dice, yo no tengo con qué pagarle, le doy esto de corazón. Me trae una caja y abre una camisa bien hermosa. Me dice, ese regalo se lo traigo porque el Señor hizo el milagro. Abrió su camisa y me dijo, el Señor hizo la cirugía, hermano Winston. Cuando yo le comienzo a preguntar, ¿y qué pasó? La abuelita comenzó a dar testimonio. Hermano, pidieron 8 unidades de sangre para operarlo. Y los médicos nos dijeron que quizás por casualidad lo volveríamos a ver. Pero él entró en fe al quirófano y le dijo al médico que Jesús había hecho el milagro. Hermano, cuando los médicos entraron al quirófano, abrieron completamente a mi nieto. Y cuando abrieron, vieron que ocurrió un milagro. El corazón de mi nieto estaba compacto y solo derramó 8 centímetros de sangre. Como abrieron, cerraron y las 8 unidades la donamos al banco de sangre para la honra y la gloria del Señor, aleluya. Porque ahí estaba la madre intercediendo, porque ahí estaba la inocencia de un niño y el poder del Hijo de Dios moviéndose, aleluya. Después vienen las 6 mujeres. Viene la primera, mis hermanos, toca aquí. Usted dijo que yo iba a quedar embarazada. Vino la primera, vino la segunda, la tercera. Y 5 mujeres, de la cual Dios había dicho que iban a ser madre, estaban embarazadas. Y ya cuando nos íbamos, viene la última. Y dice, y este es el último milagro que ocurrió aquel
hijos de vida. Y viene la señora con su hija, dice, y mi hija fue la más favorecida. Ella no podía tener hijos y está embarazada de gemelo, bendito y alabado sea Dios, aleluya. Aquí está el Señor con nosotros. Pónganse de pie. Pongámonos de pie. Y miramos en este momento que el Señor nos prepare el corazón. Vamos a creer como aquel capitán, como aquel oficial. Vamos hoy a poner nuestras intenciones en este altar. Vamos a creerle al Señor. ¿Cuántos creen que puede ocurrir ese milagro? Bendito sea Jesús. Levanten la mano los que tienen fe, los que creen, los que tienen ese corazón preparado para que ocurra un milagro. Aquí el Señor estará presente en el altar. Es el momento cuando tú tienes que disponerte a creerle y entregarle en la consagración esa enfermedad, ese problema, esa angustia, esa necesidad que traes, que te abate, que te inquieta, que te perturba o te preocupa. Porque dice el Señor en su palabra, a través del apóstol Pablo en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Que Dios les bendiga. Cantamos al Señor.